Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real. El Dios escondido en el pan. Misterio de vida en la Eucaristía. Amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí. Estamos transmitiendo desde Radio Paz 830 AM, 96.1 FM y nos encontramos nuevamente desde la parroquia San Mark en Southwest Ranches. Eso queda en el condado Broward, al norte de Miami, para los que no están muy ubicados. Y nuevamente nos está acompañando gentilmente nuestro amigo el diácono José David Mercado. Buenas tardes. Gracias, Rafa. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo muy importante, que tiene que ver con la presencia del diácono en nuestros sacramentos. En el episodio anterior habíamos hablado un poco en sí de quién era un diácono y la diferencia que tiene con el sacerdote. Ahora hay muchos puntos que salieron a relucir que tienen que ver con la presencia de ustedes los diáconos dentro de cada uno de los sacramentos que recibimos. Cuando hablamos de los sacramentos estamos hablando del bautizo, del matrimonio, de la confirmación, de la unción de los enfermos. ¿En qué sacramentos propiamente ustedes tienen una participación directa? Bueno, realmente nosotros podemos bautizar. De hecho, aquí en la parroquia, bueno, eso depende en cada parroquia cómo lo organizan, pero aquí en la parroquia casi siempre bautizamos los diáconos que pertenecemos a esta parroquia. También estamos en la parte de la asistencia de la misa, aunque no podemos consagrar como estuvimos hablando la vez pasada, pero sí podemos celebrar lo que se llama una liturgia de la palabra. No sé si hablamos Exacto. de eso. Fíjate, tú vamos a hablar primero, como nombramos primero el bautizo, vamos a hablar del bautizo. Okay. Alguna vez escuché de alguna persona que decía, no, pero es que yo prefiero que lo bautice el sacerdote en vez del diácono porque piensan de que el bautizo el sacramento no tiene realmente efecto, y no me dejarán mentir las personas que me escuchen. ¿Qué nos puede decir en relación a esta situación? No, realmente quien dispone eso es la misma iglesia en su ley canónica, y nosotros los diáconos estamos autorizados plenamente a bautizar. O sea, yo puedo bautizar realmente aquí dentro de la parroquia cada vez que me asignan. De hecho, este domingo acabé de bautizar, no me correspondía a mí, pero un hermano del diaconado se partió el pie, entonces lo ayudaste a salir a cubrirlo. Ahora bien, el agua bendita que se usa en el bautizo, la bendecimos nosotros. La bendice sí, el nosotros diácono. Podemos bendecir medallas, objetos, automóviles, casa, o sea, cualquier bendición la puede dar el diácono también. Así que a veces en la tiendita que tenemos acá atrás, cuando salen de la misa las personas y compran cualquier objeto, padre, porque a uno le dicen sí, padre, no lo saben la diferencia. Con el padre. Bendígame esto, y a pesar de que uno le aclara, no, yo soy diácono, vuelven y le dicen padre. O sea que el bautizo realizado por el diácono no tiene que después ser avalado por un sacerdote. No, para nada. Ahora, otro sacramento que tú me preguntabas es el del matrimonio. Ese quizás es menos frecuente para nosotros los diáconos, pero lo podemos celebrar con permiso del sacerdote. O sea, el sacerdote no está disponible, las personas se quieren casar y no quieren esperar hasta que esté disponible.
nosotros hacemos una liturgia de la palabra con la celebración del matrimonio. Por supuesto, no hay consagración como cuando a uno lo casa un sacerdote, pero el matrimonio es totalmente válido, hecho por un diácono, siempre y cuando esté escrito que el párroco mío me autorizó. Ok. Ahora, fíjate tú que recuerdo que al menos en mi país, y creo que aquí también, cuando van a hacer un matrimonio dicen con misa o sin misa. Ajá. ¿Verdad? Y tiene que ver un poco con el diácono o con el sacerdote. Sí, también la disponibilidad los sacerdotes normalmente están muy ocupados. Si le dicen sin misa, él ya sabe que puede asignar a un diácono para hacerlo. El diácono puede manejar toda la liturgia, inclusive dar una homilía. Nosotros, como la mayoría somos casados, podemos dar una homilía quizás llegando a ciertos puntos que el sacerdote no va a llegar. Más vivencial, exacto. Exacto, porque es más vivencial, como tú lo dices, exacto. Ahora, y en relación a la comunión que imparten durante el matrimonio. No, por eso uno utiliza las hostias consagradas que ya están en el tabernáculo. Como no podemos consagrar, tiene uno que asegurarse que haya suficientes para esa celebración. Ahora bien, otra posibilidad es que le encarguen a uno de hacer una misa de funeral, que en realidad no es misa, sino una liturgia especial sin consagración para el funeral de alguien que acaba de fallecer. Eso es ya cuando vamos a los funerales. Exactamente. Exacto. No es propiamente un sacramento, pero es una situación que se da muy frecuentemente. Ahora, normalmente las personas pues prefieren una misa, entonces son los sacerdotes los que se encargan. Más bien nos piden a nosotros, cuando ellos no pueden, ir al cementerio a hacer los ritos finales, y son unos que nosotros podemos hacer también. Ahora, ¿y en la confirmación? No, en la confirmación nosotros podemos ayudar, pero la confirmación viene aquí el obispo o el arzobispo, el obispo Delgado o el arzobispo Wensky. Pero si alguno de ellos por A por B no pueden venir, le dan un permiso especial al párroco, al padre Jaime Acevedo, y él es el quien hace la confirmación, pero tiene que estar por escrito para que sea válido que tuvo el permiso del obispo. Ahora, uno de los sacramentos más importantes también, el sacramento de la reconciliación. Nosotros no podemos hacerlo. Esa parte, nosotros, es algo que se debatía en el seminario a veces, porque en el rito del bautismo hay una parte que es la remisión del pecado original. Y entonces, si nosotros tenemos esa potestad en el sacramento del bautismo, decían algunos, ¿por qué no nos dan la potestad de hacer la confesión? Pero bueno, eso es algo que tendría que venir de altas esferas y de la iglesia, estudiar sí. Eso realmente. Sí, exacto, pero el único que propiamente es apto para confesar es el sacerdote. El sacerdote y el obispo también. Okay. ¿Tienes alguna anécdota que hayas pasado en uno de estos sacramentos? Bueno, ahorita hablando de la liturgia de la palabra, la primera vez que me tocó hacerlo fue por emergencia. Ajá. Porque yo vine a la misa diaria, como cuando puedo vengo, y el sacerdote que estaba asignado ese día no llegaba. Normalmente ese sacerdote llegaba bastante en punto, se cambiaba bien rápido y salía. Entonces yo no me preocupé cuando veía que se iba acercando la hora y no llegaba. Pero cuando ya pasaron 5 minutos, yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y entonces había un grupo de personas, era precisamente acá en el templo principal y no en la capilla. Y entonces yo dije, no, yo no puedo dejar a esta gente sin eso, pero yo no me había preparado ni para seguir el ritual, era la primera vez que me tocaba hacerlo, ni tampoco para hacer una homilía y en inglés. Entonces, pero bueno, yo dije, Señor, ayúdame, y fui siguiendo el misal. Obviamente me volé la parte de la consagración y la homilía, pues también, como cuando yo visito a algunos enfermos que tengo asignados dentro del ministerio de Homebound, de los enfermos, y realmente fue algo similar. O sea,
lo que el Señor me inspiró al leer el Evangelio, eso mismo lo hablé unos 3 minutos y quedó bien para la gloria de Dios. Hubo algo que me tocó mucho, lo que habíamos hablado en el episodio pasado, que tenía que ver con ese carisma de servicio que tiene el diácono. Háblame un poco de ese servicio que hacen cuando les toca, por ejemplo, llevar la comunión a los enfermos en los hospitales o que te llaman por alguna de estas situaciones. Sí, es un ministerio muy gratificante. O sea, yo vengo visitando enfermos desde antes de ser diáconos como ministro extraordinario, porque a los ministros extraordinarios se les motiva a que no solo den la comunión aquí, sino sobre todo que la lleven a los que están en sus casas recluidos o en los hospitales. Bueno, en los hospitales más casi siempre son los sacerdotes, pero en las casas uno va, primero iba como ministro extraordinario y ahora como diácono, y realmente es algo que no quiero dejar. Me esfuerzo por sacar el tiempo para hacerlo, porque uno recibe más de lo que da. Me acuerdo un señor, ya él pasó descansó en paz, y yo me acuerdo que el señor estaba con una máquina de respiración. Yo cuando eso estaba estudiando para el diaconado, y él me preguntaba, ¿y cómo vas en tus estudios? Y no sé qué más, y me echaba chistes, y él ahí en una cama pegado a una máquina de respirar, y yo fui viendo cómo se iba, ya estaba en un momento al máximo la máquina, y él no perdía su optimismo, su sentido del humor. A veces yo llegaba cargado, que tengo que estudiar, que tengo que hacer esto y lo otro, y me iba de ahí como él me ministraba más a mí. Exacto. Que lo que yo iba a ayudarlo a él. Es un servicio muy bueno. Sucede que cuando uno sirve es más lo que recibe que lo que está haciendo. Ahora, ¿tuviste alguna experiencia, llamemos eucarística, fuerte, cuando te ha tocado realmente llevar al Señor a alguno de estos enfermos, o no sé si presos o algunas personas que no han podido venir a la Eucaristía? Bueno, precisamente ahora me vino a la mente por este otro señor, otro que visitaba. Él estaba muy bien y por varios meses lo estuve visitando. La que estaba mal era la mujer, pero él le dio un stroke, un infarto, ya no me acuerdo, y empezó a deteriorarse muy rápido. Me acuerdo la última vez que lo fui a llevar la comunión, ya estaba muy... Yo pensé que él no entendía lo que pasaba. Y cuando yo le saco la hostia consagrada y se la muestro, este es Jesús, el pan de vida, y le resplandeció la cara al ver la hostia consagrada y la pudo consumir. Y para mí fue una demostración de que él entendía quién estaba enfrente de él. La presencia real de Jesús. La presencia real de Jesús enfrente de él. Es tremendo. Hay algo que uno de los servicios que los diáconos hacen, personalmente yo aprecio mucho, que tiene que ver con la hora santa, ¿no? Hay muchas veces que la exposición del Santísimo, ya sea después de las misas, o hay parroquias que tienen exposición perpetua, de adoración perpetua, pero también a veces las parroquias hacen la hora santa, y el diácono muchas veces es esa persona que está encargada de exponer el Santísimo. ¿Tienes experiencia haciendo este tipo de servicios? Sí, es algo que nosotros estamos autorizados a hacer, y por supuesto pues le quitamos trabajo a los sacerdotes que están bastante ocupados en otras cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, cada vez que pongamos en los retiros de Maús, ellos empiezan, siempre les vamos a exponer el Santísimo en la casa de retiro donde estén, y el domingo normalmente en la mañana vamos y les reservamos el Santísimo. Aquí se expone el Santísimo 24 horas, el primer viernes de mes hasta el sábado, temprano, antes de la primera misa. Entonces también es una ocasión en que a veces nos corresponde a nosotros hacerlo. En la misa, después de la misa diaria también se expone. En esa sí no puedo por mis compromisos laborales. Normalmente la hace el sacerdote de turno y la reserva también ellos, pero podríamos hacerla nosotros. Es una experiencia bien preciosa. Bueno, yo también la vivo cuando estoy en la comunidad Siervo de Cristo Vivo, a la cual pertenezco, porque allá pues exponemos el Santísimo todos los días. Entonces cuando nos reunimos pues también, si yo
yo soy el quien lo expongo y quien lo reservo. Es precioso porque es saber que estamos trayendo al Señor ante nosotros. Realmente cuando yo expongo el Santísimo es una experiencia bien bonita porque es como traer al Señor enfrente de nosotros, aunque estemos viendo físicamente un pedazo de pan, una forma como una oblea que decimos nosotros quizás en algunos lugares, pero realmente nosotros sabemos que ya esa no es un pedazo de pan, sino que es el Señor presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, pues realmente ese tiempo frente al Señor en una adoración eucarística, tú lo sabes mejor que nadie, es un tiempo en el que es un tú a tú, es como cuando uno visitaba a la novia y a veces se quedaba sin palabras, nada más agarraba la mano o viéndose, y de casados también, a veces uno sin decirse palabras, ya uno sabe lo que está pensando la esposa, por tanta compenetración que tenemos el uno con el otro. Eso pasa con el Señor. A veces yo voy con una carga del trabajo, con las situaciones cotidianas, y me siento ahí cansado. Ay, Señor, tú sabes cómo estoy. Y sin que pase nada extraordinario, salgo como con un alivio, como si me hubieran quitado un saco de cemento de la espalda. Y realmente uno comprueba que pues no es psicológico, es realmente que el Señor es espiritual. Está allí. Era un poco lo que te decía lo que es cuando uno mira con los ojos de la fe, todo cambia. Lo que puede ser un rito se convierte realmente en una experiencia extraordinaria que cambia tu vida. A veces pasa que uno tiene la mente confusa, que tiene que tomar una decisión y hay muchas cosas y uno quiere tomarlas rápido y está estresado y no decide nada, y al estar ahí como que se le vienen las ideas a la mente. No, mira, por aquí es más fácil. O sea, no es que te esté hablando de pronto nadie, pero tú mismo como que te vienen cosas a la mente que no habías considerado. ¿Y quién más que Él? Claro, hay momentos especiales donde tú oyes como una palabra interior, no es siempre, y es cuando uno dice, me habló el Señor. Y esos son momentos muy como para atesorar, ¿no? Exacto. ¿Qué le dirías tú a llamemos 70%? Tienes la oportunidad de dirigirte a las personas que nos escuchan, que quizás tienen un poco de duda en lo que es la presencia real del Señor en la Eucaristía, o que aún así siguen un poco, llamemos, dudosos de entender realmente lo que es la presencia real. Bueno, realmente yo les digo, no solo a los que dudan, sino a los que dicen tener fe en la presencia real, pero prefieren quedarse en sus casas viendo la celebración de la misa por internet, por televisión, whatever, porque no es lo mismo. Yo sufrí mucho en la pandemia de ver la misa por el internet, en la televisión, y realmente no poder recibir el cuerpo de Cristo físicamente. Sí, hacía una comunión espiritual, pero es como que yo me comiera una pizza mentalmente en vez de comérmela físicamente. Correcto. Entonces, no es lo mismo realmente tener esa experiencia cara a cara con el Señor, y mucho mejor cuando uno lo está consumiendo, porque realmente Él está presente en la Eucaristía. Amén. No es un cuento de los sacerdotes, no es una cuestión que se inventaron para que la gente venga, es que realmente Él lo dijo: este es mi cuerpo, el que coma de él vivirá para siempre, esta es mi sangre de la alianza eterna que hago con ustedes para salvación de los pecados. Entonces, no son palabras en vano, es palabra de Dios que nos dijo el mismo Jesús y que está escrita en los evangelios. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudan? Porque gracias a Dios el Señor a nosotros nos ha quitado la duda, pero como tú dices, hay un 70% que todavía duda. Pues los invitamos a que prueben y vean. Hay una anécdota que decía el padre Emiliano, uno de los fundadores de la comunidad a la que pertenezco, padre Emiliano Tardif,
Una vez salía de una iglesia y en los escalones de la iglesia había un niño chupándose el dedo. Y entonces él era muy bromista y le dice al niño, ¿y a qué sabe? Y el niño seguía chupando el dedo. Y le vuelve y le pregunta, ¿y a qué sabe? Y seguía chupando el dedo hasta que ya lo cansó y el niño se saca el dedo y le dice, prueba. Porque es la única manera. Cuando uno quiere saber que realmente el Señor está allí, hay que probarlo. Claro, hay que estar a paz y salvo con Él, hay que ir al sacramento de la confesión primero y decirle al Señor, mira, yo no tengo fe, pero tú convence, dame la fe para... Así hay que pedir la gracia. Hay que pedir la gracia y jamás se va a negar el Señor a darte la gracia de conocerlo o de experimentarlo si tú realmente de corazón te atreves a pedirlo. Sí, Él no se hace esperar. Así es. Gracias, José David, por este compartir, ¿verdad? Hemos aprendido bastante sobre todo lo que es la posición del diácono, del servicio que hacen los diáconos. Los diáconos son servidores a tiempo completo, o sea, todo lo que hacen es propiamente lo que llamamos ad honorem, ¿no? O sea, son personas que, así como muchos ministros laicos sirven en la iglesia, esa es la misma posición del diácono. Entonces, oremos por nuestros diáconos y también de las personas que nos están escuchando. Si alguno ha sentido esa curiosidad del diaconado, que se comunique con nosotros, que alguien les va a poder responder, o que vayan y comenten, le pregunten a los diáconos de su parroquia o al sacerdote de su parroquia. Sí, ahí quería comentar un poquito esa parte, porque hay personas que se acercan a uno y le preguntan, pero ¿y a ti te pagan? ¿Tú vas a dejar el trabajo para dedicarte a tiempo completo a eso? Y realmente es un trabajo, como tú dijiste, ad honorem. Nosotros no nos pagan, de vez en cuando alguna persona siente en su corazón darle a uno una ofrenda. Yo me resistí al principio porque era como muy escrupuloso. Incómodo, sí. Sí, y entonces decía, no, yo la traía aquí a la parroquia, pero alguien me dijo, no, tú gastas gasolina, tú haces este esfuerzo, estás dando de tu tiempo, y eso te sirve, y realmente lo pude entender en oración que, bueno, ya sí es una cantidad, nunca me han dado ninguna cantidad exagerada, pero siempre ayuda en los gastos del diaconado, pero es para evitar cualquier confusión que crean que uno se está lucrando de este ministerio. Y la otra parte que quería de pronto aclararle o ilustrar a cualquier hombre que quiera o que sienta ese llamado, pues acérquese primero a algún sacerdote de confianza, exprésele eso, como esa inquietud, y luego a su párroco. Son personas claves antes de dar el siguiente paso, que es ya someter una solicitud ante la arquidiócesis. Pero sí, ahí no sé si tenemos tiempo, pero realmente cuando yo empecé a sentir algo, fui a donde mi confesor, yo no tenía director espiritual, me confesé y al final le digo, tengo algo más que decirle, pero no sé ni por dónde empezar. Y me dice, ¿que quieres ser diácono? Dale. Y yo me quedé como frío, como que, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo se come? Pero bueno, es el Señor cuando quiere que uno haga algo. Se manifestó a través de esa confesión. Gracias, José David. De verdad que muchas bendiciones para ti y para todos nuestros diáconos. Estamos transmitiendo desde Radio Paz 830 AM 96.1 FM. Quédense con nosotros y sigan en nuestro próximo espacio. Te quedaste vivo en el pan, Señor. Con los ángeles cantamos, Santo, Santo, Santo es Dios. Quiero ser tu adorador. Queremos adorarte a ti, Señor. Quiero ser tu adorador. Quiero ser tu adorador, quiero ser tu adorador, quiero ser tu adorador, quiero ser tu adorador. Queremos adorarte a ti, Señor.
Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM. Este es su segmento Quiero ser tu adorador. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente, ¿no? Especial. Nos acompaña una amiga, una hermana en Jesús, Odalis Susana. ¿Cómo estás, Odalis? Encantada de compartir contigo este espacio. Imagínate, centrado en la presencia de Jesús. Es un privilegio, una gran alegría. Odalis viene llegando en este momento. ¿Propiamente cuándo llegaste? Llegué el domingo de Atlanta. Y estás con nosotros hoy compartiendo. Gracias, Odalis, por tu esfuerzo y tu apoyo. Gracias al Señor, Rafa, y a la invitación que me ha hecho y que he podido, dentro de este plazo de tiempo aquí en Miami, pues aceptar, porque si Dios llama, hay que responder. Así mismo es. Odalis, cuéntanos un poco, ¿quién es Odalis Susana? Soy oriunda, Rafa, de la República Dominicana. Ya residí en Miami aquí por más de 30 años y respondiendo a una nueva llamada de Dios, pues me trasladé a la arquidiócesis en Atlanta desde el 2019, justo antes de iniciar la pandemia. Así que me tocó pues estar allá y sirviendo al Señor en los medios de comunicación. Ahora bien, Odalis, en este programa, este segmento se llama Quiero ser tu adorador y queremos... Eres la primera persona que entrevistamos en esta sección que realmente no practica el carisma de la música en medio de la adoración. Entonces, en nuestra conversación, yo quisiera que comenzáramos hablando de cómo es tu entrada a nuestra Iglesia Católica. Bien, soy una mujer que se dedicó a las modas, primeramente. Tenía una boutique en el área de Hialeah, súper vanidosa. Casada con un señor cubano quien me trajo desde la República Dominicana. Estuvimos 17 años de matrimonio, pero el deslumbramiento del poder económico, de la fama, de la manera en que muchas veces se vive aquí en Miami, me fue desviando y tuve una relación adúltera de 11 años dentro de un matrimonio de 17 años. Entonces, de repente, mi esposo, con 44 años de edad, le da un ataque masivo al corazón y lo perdemos. Es ahí donde se empiezan a abrir mis sentidos y a darme cuenta de cómo le había fallado a mi esposo, cómo le había fallado a Dios, cómo le había fallado a mi familia. Enfermé profundamente, creo que como sentido de la culpa. Ya lo dice la Sagrada Escritura en los Salmos, mi alma apesta, estaba al borde del abismo, hasta mi familia se ha alejado de mí cuando tiro ese grito al Señor, dice el salmista, y es lo que ocurre en mi vida. Al darme cuenta de todas mis enfermedades, producto de la culpa, de no haber sabido valorar a mi esposo, pues caigo en una depresión profunda, me hundo en el alcohol, en la vida aún mayormente desordenada, queriendo aplacar esa culpa, y ya estaba a punto de tirar mi camioneta por un canal cuando me llega el auxilio de Dios a través de un grito de socorro al borde de la muerte. Cuando me hablas de enfermedad, ¿hablabas de enfermedades espirituales o enfermedades físicas que te estaban sucediendo? Se combinaron las dos. Es una de las cosas que a veces he podido ya entender desde el ámbito de la fe, que el pecado nos enferma espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Te puedo hablar que tenía insomnio, irritabilidad de colon, confusión en mis pensamientos, ataque de pánico. Me vine de una talla 14-4. Se me cerró aquí casi, no podía pasar alimentos, caminaba encorvada del dolor tan grande en el pecho y no pude atender ni siquiera mi negocio porque sentía que era un desasosiego donde quiera que estaba y tenía que salir corriendo de todo lugar. Así que combinó una enfermedad emocional, espiritual y física, a tal grado que, según la ciencia,
para yo salir del estado en que estaba, se tomaría el doble de los años que me tomó llegar a él. Leía el libro de psicología en ese momento, pero el Señor llega a mostrar que lo que a la ciencia le tarda tantos años, Él lo puede hacer en un minuto. Y Dios entró a mi vida, pues tirando por el suelo todo lo que decían, incluso médicos, amigos, que me querían poner bajo pastilla y medicamentos, y el Señor lo hace, y lo hace a través del toque de Él, lo hace a través del sacramento, de la confesión, y lo hace a través de la visita al sagrario. Amén. Y ahí vamos a llegar ahora, pero no quisiera dejar pasar eso que nos cuentas, porque en este país, si hay algo que es muy común, es la ingestión de medicinas. Yo creo que sobre todo las señoras, las personas, hombres y mujeres, que cuando llegan a cierta edad, los doctores recetan medicina para cuanta cosa sucede. Para el insomnio, te dan medicina para el insomnio. Tienes gases, te dan medicina para los gases. Lo que tú digas que tienes, te dan medicina. Cuando en tu caso muestra claramente cómo el Señor pudo sustituir todo ese tipo de medicinas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas personas que toman tanta medicina? De hecho, Rafa, fíjate que la irritabilidad de colon, por decir, la persona decía, no se sana, se aplaca, pero puede volver a surgir en 8 años, 10 años, y yo tengo 17, sana completamente. Viajo a muchos lugares del mundo, comiendo alimentos, sazones diferentes, y nada me hace daño. Duermo como un bebé. Qué incluso bien. Aunque tenga problemas propios de la vida, cuando llego a mi cama yo duermo, Rafa, y al día siguiente sigo pensando. Entonces sí, yo creo que la fe en Dios, Jesucristo es la respuesta del hombre, de todos los desafíos, de las enfermedades, de la tristeza, del abatimiento. Primero hay que buscar la sanidad. No digo que la ciencia, no estoy descartando la ciencia. Claro. Hay casos que tienen que ir de la mano, la fe y la ciencia. Pero sí, en mi caso particular, mi propia experiencia de vida, la fe lo ha hecho todo. En este momento yo no tomo medicamento ni para dormir, ni para el estómago, y tengo pues una energía energía y paz. Odalis, te hago una pregunta. ¿Cómo fue entonces cuando te viste realmente en este abismo, llamémoslo así? ¿Cómo es que el Señor escucha la voz de Dios? Bueno, yo tenía una boutique en la 68 calle y la 16 avenida del Hialeah. Hacía fiestas, 15 años, bodas, pero ya no lo podía atender de acuerdo a todos mis malestares, el insomnio, el alcohol, el de desasosiego, la irritabilidad de colon. No podía atender ni siquiera a la señora y meterme a un probador con ellas, pues tenía que correr al baño una 10 o 12 veces al día. En esa angustia que estoy, y sobre todo por mis hijos, tengo 2 hijos varones, yo llegaba borracha a la casa, y era una casa de 2 plantas, y yo pasaba por el lado sin querer que mis hijos me miraran a la cara. Una vergüenza. Dios se valió hasta de una vergüenza interior en mí para irme dando cuenta, Odalis, ¿qué estás haciendo con tu vida, con tu familia? Entonces es ahí donde decido hacer un concierto de villancicos. Aunque no era una mujer practicante, a mí me encantaba la música de Navidad, me encanta. Y mi hijo estaba en la escuela secundaria de Miami, Hialeah Lakes. Entonces lo que se me ocurre es hacer un concierto de villancicos con el coro al que él pertenecía, pero detrás lo que había era una gestión empresarial. Era para que los muchachos se vistieran de mi boutique, y entonces yo entrar a la escuela, promocionar mi boutique, ya que estaba en la recesión económica 2008, 2009, por ahí. Esa fue la iniciativa de atraer más clientes a mi negocio, pero ahí se metió Dios. O sea, lo que Odalis planea como empresaria, Dios lo utiliza para hacer el momento en que Él llega. Dios llegó al parqueo de mi tienda.
Por eso cuando hablo con muchos de mis hermanos o hermanas, diferentes comunidades, digo yo, no importa el fango más oscuro donde esté tu vida, ahí llega Dios. Ahí llega la mano santa y venerable de Dios a auxiliar el alma que le busca, que le clama. Dios se metió al frente de mi boutique el mismo día que quería suicidarme. Yo estaba planeando esa actividad, pero en mis pensamientos, sin nadie saberlo, planeaba esa tarde tirarme por el canal de la 68, calle de Hialeah, y Dios se adelantó. ¿Y qué sucedió? Llegan los jóvenes de la escuela secundaria, esto es bueno destacarlo, no es un grupo religioso, son de diferentes grados. Mi hijo pertenecía a ese coro. Yo los invito a ellos para cantar los villancicos. En medio de la canción abren con Aleluya en el parqueo de mi boutique. Después cantan otra canción y cuando llegó la tercera canción, Jingle Bell, ellos fueron cambiando su cantar. Empezaron a adorar y a alabar a Dios y a mirar para el cielo, y el director, viendo lo que estaba pasando, los mandaba a callar. Cállense, porque no estaban cantando lo que habían ensayado. Pero había un jovencito que él seguía cantando. Entonces en un momento él salta, coge el micrófono y empieza a hablar en lenguas. Yo no sabía lo que era lengua. En el pleno parqueo. Uno de los jóvenes. Empieza a salir la gente de los diferentes centros comerciales. Yo solo escucho la voz que dicen, oh, that is causing. ¿Qué es lo que están haciendo esta gente? Pero mi asistente del negocio de la boutique dice, señora, usted tiene que ver lo que le está pasando. Aquí está la gloria de Dios. Yo no sabía ni lo que era la gloria de Dios. Pero aquel joven sigue saltando. Empiezan a llorar 4 de los jóvenes. La rondalla era el grupo, el coro era 34 miembros, nada más llegaron como 14. O sea, Dios hasta impidió que llegaran los demás para poder culminar la obra en mí. Aquel joven empieza a cantar, empieza a saltar, empieza a hablar en lengua, algunos empiezan a danzar y yo me asusto. Porque yo digo, se me va a caer alguien aquí, me van a poner una demanda. Todavía estaba con todo el pensamiento, con lo económico, lo empresarial. Y en ese momento ese joven salta, entonces dice en inglés, He's the Lord. Él es el Señor, Odalis. El Señor dice que tan solo le conozca y le ames. Que Él pelea la batalla por ti, te dará la paz. Él te liberará. Vuelve en inglés, dice, He's the Lord. Que lo ame con toda tu mente, con tu corazón, que le diga que sí. Lo único que el Señor a mí me pidió, Rafa, y a los hermanos que nos están mirando fue, conóceme, Odalis. Él no me pidió, deja tu vicio, tu inmoralidad, deja tu vida de cosas. No, él solo me dijo, conóceme. Cuando el joven dijo, say yes to him, empezó a revolotear una manada de palomas sobre el parqueo. Todos los presentes, que yo nunca había visto ahí en 14 años, que tenía mi boutique. Tenía un fotógrafo que lo había llevado para que grabara eso con sentido comercial. Él no pudo apartar su cámara, él no sabía lo que estaba ocurriendo delante de él. Por eso tengo también en video una muestra del paso de Dios por la vida de uno de sus hijos. Dicen que mundialmente pocas personas guardan ese momento preciso en que Dios está bajando a auxiliar. Pero cuando el joven salta y brinca, el director insiste en mandarlo a callar, pero ellos no pueden parar de alabar. El director lo logra parar, lo lleva adentro de mi boutique, yo me acerco donde el joven, porque ya yo estoy llorando y las rodillas temblándome, no me podía sostener de pie. Le dije al joven esta pregunta, ¿tú me puedes decir qué ha pasado aquí? Entonces mi hijo lo atesta contra la pared y le dice, ¿por qué le echaste a perder el concierto a mi mami? Entonces yo me acerqué al joven y le dije, déjenlo tranquilo, déjenme hacerle una pregunta. Entonces yo llorando me acerqué al joven y le dije, ¿tú me puedes decir qué ha pasado aquí? Y el joven me dijo esto, yo solo vi que Dios venía bajando. Wow. Cuando el joven me dice eso, yo sentí en mi corazón una sola palabra, que no conocía tampoco el término, liberación. Cuando en ese momento yo le dije, no me tienen que repetir el concierto. Empecé a llorar y le dije a mi hijo, llévame a casa, fue un viernes. Empecé a llorar ese viernes, a ver mi vida completamente como una película, de viernes hasta domingo.
El domingo, cuando me paré de llorar, ya yo sentía, sin que nadie me lo dijera, que era una nueva criatura. Ese día empecé a sanar de todo. Llegué a mi confesión 23 de diciembre buscándola y el padre me dijo, no hay confesión, mañana es la misa de gallo, adelántate. Y recibió mi confesión el 24 de diciembre, un poquito antes de la misa del gallo, lo que digo que es un regalo también de Dios porque nací al estado de la gracia junto el mismo con día del Señor. De la Navidad. Amén. ¿Qué te dijo el sacerdote? Cuando yo le dije, yo había estado esa semana ante misa porque busqué en el internet iglesia católica en el área cerca de mi casa y me salía la Inmaculada como en el tercer lugar. Me fui solita allá, pero ese día yo me senté detrás y yo di una llorada. Cuando el sacerdote eleva a Jesús a Eucaristía, yo sabía en mi corazón que ahí estaba Jesús presente. Era una certeza como que tú estás ahí sentado y yo aquí dije, ahí está Jesús. Pero también venía con un dolor profundo, pero no me puedo acercar a recibirlo por mis pecados. Al salir de la iglesia, lloré en el carro más de 1 hora sin poder manejar. Un ratito antes le digo al sacerdote, yo quiero confesarme. Yo he venido, él me dice ahí, no hay confesión hasta la próxima semana. Pero cuando yo me fui a alejar, él me sostuvo las manos, es el padre Francisco Hernández de San Remo, padre Paco. Él me sostuvo la mano y me dijo, Odalis, no me sabían mi nombre todavía, espera. Y cuando yo me acerco, digo, acércate mañana que te voy a confesar. Día después, tiempo después, él diría que en ese momento oyó la voz de Dios que le dio una orden. A ella, atiéndela. Y dice él que él no era pastor todavía de esa parroquia y cuenta en alguna entrevista que hasta se puso enojado cuando yo llegué buscando la confesión, cuando a punto de recibir, de celebrar la misa, la primera Eucaristía en esa parroquia, misa del gallo. Increíble. Pero Dios le habló y le dio la orden, él no se pudo resistir. No solo eso, sino que aparte de ahí, él fue que me dijo, ven siempre a Jesús Eucaristía, 15 minutos diarios y búscame cada 3 semanas para acompañarte, porque de donde Dios te ha sacado muy fuerte y el diablo te va a querer hacer regresar si no estás frente a Jesús en el sagrario. Así es. O sea, justo después de esa confesión fue la confirmación de todos los cambios que Jesús estaba haciendo en tu vida. En 2 programas anteriores, más o menos, estuvimos hablando de la importancia de la confesión y la Eucaristía, ¿no? Cómo a veces nos sentimos un poco intimidados por el sacerdote o por el hermano que lee, cuando dice que hay ciertos requisitos para acercarse a la comunión, ¿no? Y yo creo que es un proceso realmente lógico. Cuando nosotros vamos a acercarnos al ser amado o alguien muy importante nos viene a visitar, siempre queremos estar limpios. Y es propiamente lo que sucede en un caso como lo que te pasó. Ahora bien, Odalis, ¿qué hiciste? ¿Comenzaste a ir al Santísimo esos 15 minutos? Inmediatamente el padre me refiere que debo de ir al Santísimo. No sabía mucho todavía lo que era el Santísimo. Tenía como una certeza cuando él hacía la elevación de que Jesús estaba ahí, pero todavía no sabía lo que era una capilla de adoración. Pero él me dijo que fuera 15 minutos y yo le hice caso. Yo siempre vi en él que era la voz de Dios. Yo veo al Padre Francisco y yo veía a él, a Jesús, y decía, Jesús está delante de mí, eso tiene mucho valor. Y me fui al Santísimo y empecé a visitarlo diario, 15 minutos, después aumenté 45 minutos, después 1 hora, después me mudé al otro lado de la iglesia, un apartamento, nada más tenía que cruzar el parqueo. Claro. Yo iba 2 veces al día, 3 días, todos mis momentos, mis lamentos, mi momento de alegría, de tristeza, cuando no entendía algo, yo corría al sagrario. Y luego el padre pues me veía cada 2 semanas para ver cómo iba, y ahí en esa capilla frente a Jesús sacramentado, él fue moldeando toda mi vida. Entonces yo digo que mi sanación se ha dado en la confesión. El Señor purificó y será difícil creerlo, pero la confesión a mí me sanó del insomnio,
me sanó de la irritabilidad del colon, me sanó de la inmoralidad, me quitó el vicio del alcohol, me devolvió tanta paz y tanta alegría. Entonces yo digo, confesión y los rayos misericordiosos que salen de ese sagrario Jesús sacramentado fueron puliendo mi vida y me fueron hablando, y yo digo también que restaurando y llamando para la misión. Así es. Muchas de las personas que nos escuchan quizás son católicos, llamemos normales, ¿verdad? O por tradición, por costumbre familiar. Entonces, a veces cuando estamos frente a una persona como tú, que usa un lenguaje tan profundo, tan hermoso, de lo que es un encuentro con el Señor, me imagino que muchos dirán, lo que pasa es que esta persona es exagerada, es fanática, es todo esto. El problema es que deja que te toque la experiencia para que tú realmente puedas poder usar términos o poder expresarte realmente como lo que sientes o lo que Dios causa en ti. Porque muchos tenemos como que esa duda siempre en el Señor y queremos o esperamos que suceda algo fantástico en nuestra vida. Que aparezca una luz, que se te aparezca un santo, una virgen o alguien que se te haya muerto, te revele algún mensaje. Pero no nos damos cuenta en que hay pequeños detalles en nuestra vida, pequeños grandes detalles en nuestra vida que hablan y que nos hablan a cada momento, que nos cambian. Por ejemplo, las gracias que recibimos, el que tú aún sin saber quién es Jesús Eucaristía, sientas la presencia de un Dios vivo en él, es una gracia del Señor que te hizo reconocerlo apenas estuvo expuesto a ti. Entonces es interesante, digo esto porque estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan están como que un poquito desubicadas quizás de lo que estás pasando, y está el Padre Paco que puede confirmar todo lo que tú dices, más una comunidad entera que vio tu cambio en tu persona, tus hijos, tú misma en tu familia. Hoy en día eres un laico comprometido. Sí, sí. Fíjate, los cambios se fueron dando como tú dices, y para nuestros hermanos que nos acompañan, tú mismo te vas dando cuenta que tu alma ya no desea las mismas cosas que antes. Yo fui notando, lo primero que hice fue tirar al lago detrás de mi casa toda mi botella de alcohol. Incluso botellas caras, porque tomaba licores caros, ¿verdad? Y todo lo tiré. Fue cambiando mi forma de vestir, fueron cambiando mis intereses. E incluso mis empleadas, tenía 6 empleadas, modistas y modistas, pues trabajaba moda. Ellos estuvieron presentes en el primera vez que yo di testimonio dentro de la comunidad de la Inmaculada Concepción, cuando me pidieron hablar de lo que me había pasado. Como me había quedado un video grabado, mis mejores amigas de Santo Domingo tomaron un vuelo para venir a ver. Luego empezaron nuestros hermanos de iglesias separadas a venir a mi boutique también, porque querían saber lo que Dios había hecho en mi vida. O sea, fue en público, delante de todo. Una hermana que tenía una agencia de viaje al lado, ella estábamos disgustada porque los negocios uno al lado de otro. Pero hasta en ella, que no estaba ahí presente, el Señor le puso en el pensamiento, y cuando volvió al centro comercial ella fue a darme un abrazo y hubo reconciliación. Mis empleadas, 2 de ellas entraron en conversión, una sanó ese día junto conmigo de una enfermedad física, y todas mis empleadas estaban presentes cuando di el primer testimonio. Luego cerramos la boutique y yo las invité a todos con su salario completo de la semana a ir a vivir una experiencia de Emaús. Mi boutique se convirtió en un centro evangelizador. Imagínate tú. Entonces y la primera puerta que se abrieron fueron la de mi casa, un 31 de diciembre. Señor me tocó primero. El 24 me confesé, y el 31 yo no hice fiesta de Navidad, yo hice una noche de alabanza en mi casa con mis hijos. Ahí mis hijos oraron por mí, rezaron por mí, lo único que me dijeron es: mamá, no sabíamos que tú habías pasado por tanto. Es decir, que cuando Dios toca tu vida, todo comienza desde la familia. Mi familia es la que más te puede hablar. Realizo encuentros familiares
con 200 miembros de la familia en Santo Domingo cada 2 años frente a Jesús Eucaristía. Mira qué belleza, con toda tu familia. Con toda mi familia, todos miembros de la familia, cada 2 años se hace un encuentro y viajan conmigo hasta 29 de los que viven en Estados Unidos. O sea que si yo estoy viendo realmente este programa o estoy escuchando por radio, podemos decir, si yo cambié, tú también puedes cambiar. Si yo me dejé llevar por la voz de Dios, tú también puedes dejarte llevar por la voz de Dios. Qué lindo esto, Odalis. Hoy en día sé que has escrito unos libros. Sí. Háblanos un poco brevemente de esos libros que has escrito. El primero es Señor, socórreme, un grito de auxilio al borde de la muerte. Este recoge y fue escrito frente a Jesús Eucaristía. Amén. Durante 3 años no tiene ni un punto ni una coma fuera del sagrario de Jesús sacramentado. Estuvo guardado 5 años. Yo no sabía cómo hacer un libro, no sabía cómo se editaba, cómo se procesaba. Y después de guardar todo eso material, ese contenido, lo guardé en una gaveta y en una Eucaristía comunitaria, una noche, oí la voz de Jesús que me decía, no te lo di para guardarlo. Entonces se encendió un fuego en mí, empecé a redactar, a buscar, a instruirme cómo se publica un libro. Ese salió 8 años después, salió a la luz. Está incluido los pasos de Dios por mi vida, mi encuentro con Jesús Eucaristía. Qué bien. Mi primera confesión. ¿Dónde pueden conseguir ese libro? En Amazon está impreso y digital. ¿Me repites el nombre? Señor, socórreme, Señor, un grito socórreme. de auxilio al borde de la muerte. Excelente. Sí, más que recomendarles el libro por una cuestión económica, es recomendarles el libro para que realmente confirmen una historia que hoy la tenemos aquí presente y como muchas otras historias que hay quizás en nuestros trabajos, en nuestros vecinos o muchos que estaremos viviendo o están viviendo la primera parte de la historia, ¿no? Que vivimos o viven realmente en situaciones de vergüenza. de verdad. Contigo mismo, principalmente, donde puedes decir, Dios mío, ¿cómo puedo cambiar en relación a todo esto? Odalis, ¿qué sientes cada vez que recibes a Jesús Eucaristía? Hoy podría yo decir, como el centurión, ¿verdad? Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Entonces me doy cuenta que si nos ponemos a pensar nosotros, criaturas, hijos de Dios, pero Él es el que nos ha querido hacer receptores de esa gracia, de su presencia real, porque sin Jesús, ¿cómo sanamos? Sin Jesús Eucaristía, ¿cómo puede avanzar un misionero? Sin Jesús Eucaristía, ¿cómo se purifica la vida? Sin Jesús Eucaristía, ¿cómo vamos por sendero de justicia, de salvación, de amor? Sin Jesús Eucaristía, ¿cómo proclamamos el reino de Dios vivo, actual, presente entre nosotros? Entonces, cada vez que recibimos a Jesús Eucaristía, por lo menos estar 10 años sin faltar un día en esa capilla de adoración, es lo que yo digo, ha hecho de mí la mujer que soy hoy. La mujer que no solo predica con palabras, sino con el ejemplo. La mujer que ha podido llevar a Jesús a tantos miembros de su familia. Este fin de semana mi hijo menor Daniel acaba de salir su retiro de Emaús y lo pude recibir en la parroquia San Patrick aquí en Miami. Y ha aceptado la llamada de Dios a ofrendarle su canto. Bueno. Para el Señor, porque canta precioso. Entonces yo digo, una familia que quiere ser restaurada, a veces perdemos tanto tiempo, Rafa, quejándonos, insultando a los miembros de nuestra familia, que se nos olvida que no estamos peleando contra la carne, cuando debemos de encontrar el camino hacia Jesús Eucaristía. Ahí están todas las respuestas. En esa capilla de adoración están todas las respuestas que el hombre va buscando. Está la misión, está el señalamiento del camino de lo que Dios tiene para ti. Cuando llegué a los caminos yo no podía saber a dónde me iba a llevar Dios. O sea, me ha llevado a lugares que yo nunca pensé estar. Sin embargo, el decir sí a las pequeñas cosas
mantener a Jesús en ti, cerca de ti, y entregarle tu vida es la mejor decisión que puede decir el hombre. Porque pude haber sido una mujer muy famosa, con dinero en el mundo de la moda, escoltada, con traje, moviéndome en limusina, pero nada de eso que me ofreció el mundo lo cambio por un rato frente a Jesús Eucaristía, que ha hecho de mí la mujer plena, profesional, madre, evangelizadora, escritora, locutora. La plenitud de todo lo que soy lo he recibido de Jesús en el Santísimo y al servicio de Él. Gracias, Odalis. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, y estoy seguro que la intención clara es mostrarle a cada uno de nuestros hermanos que se puede. Hay que abrirse al Señor. Y bueno, y aquí estamos. Dios te bendiga. Gracias por tanto, y espero tener a tu hijo en esta misma sección cantando pronto. Seguro que sí. Gracias. Conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Amén. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM. Esta fue su sección Quiero ser tu adorador. Queremos invitarles a que si te gustó este programa o sientes de que hay alguien que se puede identificar con esta historia, por favor compártela, mándasela y conviértete en un misionero eucarístico. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Presencia Real Oficial, en YouTube, Facebook, en Instagram, y suscríbete al canal de YouTube. Principalmente comparte, ayúdanos a llevar esto a más personas. Igual siempre escucha Radio Paz 830 AM, 96.1 FM, y seguiremos orando por ustedes. Acércate a las capillas de adoración de tu parroquia o de la parroquia más cerca, y vas a ver cómo basta que estés frente a Él. Es como que si vas a la playa y te resguarda debajo de una palmera, igual el sol te va a quemar, igual vas a recibir bendiciones del Señor. Los queremos mucho. Gracias. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real.